director, estimados colegas, hijos espirituales. Siempre a mis alumnos yo les denomino hijos espirituales, porque eso lo son. El día 23 de abril se celebra el Día del Libro en España y en el resto de Hispanoamérica el Día del Idioma. ¿Pero qué idioma? ¿El castellano? ¿El catalán? ¿Quizá el leonés? Todos son españoles. Por eso es que yo prefiero hablar del idioma castellano y no del idioma español. Pero ¿cómo surge el idioma castellano? Uno de los más ricos del mundo, dicho también. Además que es el segundo más hablado en el mundo entero. Surge en la península ibérica, con los primeros pueblos de ese lugar llamado Hispanija, después Hispania, o tierra de los conejos. En ese lugar los tartesios o tartesos van a hacer su vida cotidiana hasta que fueron invadidos por los griegos, por los fenicios, por los godos, por los ostrogodos, y luego van a llegar el Imperio Romano a comienzos de la era cristiana, y ellos se van a instalar ahí y van a llevar el idioma latín, el latín vulgar que hablaban los soldados. Y este latín vulgar va a ser la base no solamente de los romances, sino también del castellano, hablado en Castilla. Este idioma, repito, va a ir creciendo poco a poco con el aporte no solamente del latín, sino también posteriormente de los visigodos. Estos visigodos, fíjense ustedes, llegan en el siglo V, es decir, en los años 400. Y en esa época, ellos recién traen la religión cristiana católica. Es decir, pasaron 400 años para que recién se enterara la península ibérica que había nacido un Cristo y que había legado toda una enseñanza de filosofía cristiana para seguirla. Y hasta la fecha la seguimos. Decimos que es importante destacar este hecho porque fíjense, hoy en día, cuando se cae un avión en cualquier sitio nos enteramos a los segundos. Sin embargo, en esa época se tuvieron que esperar 400 años para recién enterarse que había una religión cristiana católica. Luego llegaron los árabes a la parte sur de la península. Ellos llegaron procedentes del África. Eran grandes comerciantes, muy buenos criadores de caballo y excelentes orfebres. Pero había un problema con el resto de pueblos que vivían en la Hispania en ese entonces, y era la religión. Ellos tenían como religión la maometana, y ese fue el problema por el cual desde el año 711 que llegaron fueron combatidos por los cristianos, que ya lo eran gracias a los visigodos, y se produce una guerra por más de 700 años. Hasta en el año 479 se produce el matrimonio de Isabel de Castilla con Fernando de Aragón. Eso hizo que hubiera un frente fuerte y atacó a los árabes y los fue dominando poco a poco. Los restos de reinos como el leonés, aragonés, el catalán, el vasco se unen y forman un solo pueblo que atacó a los árabes y los hizo huir. Efectivamente, en el año 1492, esa misma fecha histórica del descubrimiento de América, es erradicado de las costas sur de España, de la península, por ese entonces todavía península de Hispania, los arrojaron, y el último rey moro, Boabdil I, se puso a llorar toda la noche, hasta que su mamá le dijo: oiga, ¿qué tanto lloras como mujer lo que no has sabido defender como varón? Ya habían expulsado a los árabes y deciden el reino formar otro, uno, unificado. Ya tenían la unión
en la misma religión, pero faltaba el idioma. En la Hispania se hablaba el catalán, se hablaba el vasco, se hablaba el leonés, el aragonés, pero también el castellano. Así que, ¿qué hacen los reyes católicos? Invocan a los mejores lingüistas de la época para que decidan cuál de esos idiomas sería el oficial, que una al pueblo. Y ahí aparece recién el reino español. Deja de llamarse Hispania o Hispanija y se convierte en el reino español. Y los lingüistas, ¿qué deciden? Deciden por unanimidad que el idioma oficial de España fuera el castellano. ¿Por qué? Porque ya se habían escrito obras de gran magnitud, como por ejemplo el poema del Mío Cid, que narra justamente la batalla de Ruy Rodrigo Díaz de Vivar en contra de los moros, y se había escrito las famosas coplas por la muerte de su padre, de Jorge Manrique. Así que deciden el castellano, pero había un problema. ¿Cuál era el problema? ¿Cómo denominar como idioma oficial el castellano, que era uno de los reinos? Y por eso deciden denominarlo como castellano, pero como español unificador. De allí es que surge el nombre de español. Pero recuerdo una anécdota. Estaba yo en Nueva York y mi yerno, que no sabe hablar nada de castellano, me dice: ahí hay un español, ¿por qué no hablas con él? Y efectivamente se acercó y él comenzó a hablarme. Yo no le entendí nada, absolutamente nada. Es que me estaba hablando en catalán. Pero me dijo: pero si él es español. Sí, pues, él es español, yo también. Pero yo no soy español, pero yo hablo el castellano, que sí es español. Ahí viene el problema de cómo denominar lo que nosotros hablamos. Pero lo que usted habla, lo que yo hablo, lo que en este instante yo estoy exponiendo es en castellano. Es decir, en castellano. No es el leonés, no es el catalán, no es otro idioma. Es igual que yo decía, por ejemplo, en Puno y en Cusco se habla el quechua. También en la zona de Puno, el aymara. Pero no, nadie dice el peruano. Cuando hablamos del guaraní, ¿quién habla del paraguayo? Es el idioma guaraní. Por lo tanto, hay que referirse al castellano. ¿Quién escribe la primera gramática del castellano? Fue Antonio Nebrija, un gran cultor del arte de la escritura. Era sacerdote, jesuita, y él hace la primera narrativa española. Pero el homenaje por el Día del Idioma se da por la muerte de un gran escritor español, Miguel de Cervantes y Saavedra. Él nació en 1547, 55 años después. Tiene una vida cómoda porque nace de una familia noble, pero en su desarrollo como joven va a tener problemas, en primer lugar, de la sordera. Va a ser sordo. Pocos saben que Miguel de Cervantes en su juventud fue casi sordo. Su familia, por malos manejos económicos, entra en la pobreza. Él quería ser algo parecido a lo que actualmente es ser médico cirujano. No lo pudo conseguir justamente porque era sordo. Luego interviene en la famosa batalla o combate naval, mejor, llamado de Lepanto. Y allí, en esta defensa en contra del ataque continuo de los turcos otomanos, es que recibe una esquirla de un arcabuz y pierde la sensibilidad del brazo izquierdo. Es decir, no pudo ya más utilizarlo. Es decir, quedó tullido, anquilosado. Pero la historia lo conoce con el nombre de Manco de Lepanto. Este personaje fue detenido y llevado como prisionero a las cárceles de Argel. Y ahí estuvo más de 3 años. Y fue rescatado por los trinitarios, un grupo de sacerdotes que lo rescató y lo sacó de ahí y lo llevó a España. En España fue contador, hizo malos manejos de la contabilidad y otra vez fue preso. Se dice que allí nace la idea de hacer el Quijote de la Mancha, porque dice que todo sufrimiento hizo su asiento. Por eso es que piensan los biógrafos que
esta idea de escribir el Quijote nace precisamente cuando él estaba en la cárcel. También escribe otras obras como las novelas ejemplares, la Galatea y por supuesto su obra cumbre, que después de la Biblia es el libro más traducido de la historia universal, es decir, el Quijote de la Mancha. ¿Qué mensajes le tengo que dar? Porque no puedo dar una charla sin mensajes. El primer mensaje, la unión de la que hizo gala España para defender su territorio. ¿Cuántos pueblos se encuentran unidos en el mundo? De allí la versión aquella que dice: el pueblo unido jamás será vencido. ¿Cuántos somos unidos en los hogares? ¿Cuántos somos unidos en los colegios, en las instituciones, a nivel local, a nivel nacional? Creo que todo se puede conseguir si es que hay una auténtica unión de las personas. El otro mensaje nos da Cervantes. Él hizo uso de sus talentos, de los talentos bíblicos de la que nos habla Jesús en su parábola. Todos tenemos talentos. ¿Dónde está el secreto de ello? Hay que investigar dónde los tenemos para desarrollarlos. Y para ello tienen toda una larga vida. Y yo siempre les digo a mis alumnos: el esfuerzo que hagas hoy será el descanso del mañana. Y recuerden que vivir por vivir sin haber trascendido es como morir sin haber vivido. Muchas gracias.